Soy su amigo el apóstol José Luis Valdetano y estamos aquí nuevamente meditando la palabra, esperando que sea de su agrado, que lo disfruten, que pues que sea de bendición para todos nosotros, que a mí Dios me use de grande manera y que pues tú que estás receptivo también, eh, que Dios toque tu corazón y que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Estamos a 19 grados centígrados, un poquito de calor y bueno, está templado. Y una disculpa por empezar un poco tarde o no a la hora programada, pero bueno, al final esto lo van a ver después más tarde. ¿Y qué te parece si hoy, antes de empezar a disfrutar de la palabra, nosotros hacemos una oración? Padre, te doy gracias, en esta hora bendigo tu nombre. Te pido que tú seas conmigo, Dios Todopoderoso, que tú seas bendiciéndome, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Te lo pido, Padre bendito. Bendice, úsame, Padre Santo, y que sea de bendición, Padre, en el nombre de Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues la Biblia y la política. A veces yo he estado compartiendo algunos mensajes. Yo vivo en México y desde mi punto de vista México no está bien. Eh, Desde mi punto de vista el administrador eh, que tenemos hoy o la administradora que tenemos hoy, pues no hay administradora. Eh, y entonces pues ese es mi sentir. Y a muchas veces a los hermanos pues a lo mejor les molesta, a lo mejor no, pues no les gusta que nos metamos en la política, nosotros que tenemos una responsabilidad en las iglesias. Bueno, pero qué de cierto es todo esto de que nosotros como siervos, o todos en general, no debemos de meternos en la política. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eh, no sé ustedes qué piensen. A mí me gustaría que me dejaran unos comentarios aquí, eh, que pudiéramos nutrir eh, este programa entre todos, porque al final eh, esta es la verdad y esta es la vida. Digo, Señor, que escudriñemos su palabra y también donde podemos nosotros ver si está bien o está mal, es aquí. Este es un parámetro para nuestra vida. Bueno, ¿y qué les parece si en este momento vamos a leer su palabra? Y esta palabra la quiero ver desde Génesis 1, 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En un principio dijo el Señor que iba a ser al hombre, ¿para qué? Iba a tener un trabajo específico para señorear, para tener control, para poder ser administrador de todo lo que hay en la tierra, tanto en el cielo como en la tierra, como lo que está abajo de la tierra. Ese es el motivo. Pero yo quiero decirte que dice, hagamos al hombre, el hombre en hebreo es Adán. Y entonces, dice aquí, y crió Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, varón y varona.
dice en otras Biblias dice varón y varona, esta dice varón y hembra. Pero vamos a ver qué dice en el capítulo 5, versículo 1, 2. Dice, es el libro de las generaciones de Adán, el día que crió Dios al hombre, al Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y varona lo hizo, en este caso dice varón y hembra, los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, Adán no es para el masculino y Eva para el femenino, sino que el Adán en hebreo quiere decir hombre, y el hombre es Ish, en hebreo es Ish y Isha, o varón y varona, o lo que es Ish y Isha, que es sacados de la tierra. Bueno, una vez que ya aclaramos por qué es le, le dice que Dios crea al hombre, al Adán, a los dos, para un propósito. Ahora vamos a regresarnos al capítulo 1 y vamos a leer el 26. 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, los creó, varón y hembra los creó. Y luego dice en el 28, y los bendijo. Bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y juzguenla. Señorear quiere decir que tomen control, sean buenos administradores. El propósito de crear al hombre es para que se fructifiquen, para que se multipliquen a los dos, ¿no? Y para que administren esta tierra o este Edén donde los iban a poner. Entonces, quiero comentarles algo muy importante. Nosotros estudiamos la palabra de Dios y nosotros vemos que decimos que hay esferas creacionales, montañas creacionales, y así le pueden llamar al conjunto de cosas que amalgaman al ser humano. Por ejemplo, vamos a poner un triángulo, imagínense un triángulo, ahorita pues no lo puedo poner yo, pero imagínense un triángulo. Arriba, en el triángulo de arriba, está Dios. En el triángulo de izquierda o derecha está el huerto de Edén. Y en uno de los triángulos de abajo está el hombre. Entonces hay un triángulo donde está el hombre, está un espacio y está Dios. Para que haya un reino o para que haya un país, se necesita primero que nada un territorio, se necesita eh, la gente, las personas, y se necesita un gobierno. Ese gobierno debe estar unido y ya podemos aumentarle a estos tres, ya le podemos aumentar más, como la religión, como la economía, como la política. Ahora, esto fue en el principio, pero ¿qué pasa? El diablo quiere, vamos, haz de cuenta que si tú estás viendo el universo, cómo está los planetas girando alrededor del Sol, entonces así están girando todas las esferas creacionales o montañas creacionales como tú quieras verlo, de qué manera quieras verlo. Saludamos a nuestro compañero y amigo y consiervo Víctor Mora, que está en su programa Levántate y Resplandece. Gracias por pasar aquí a saludar. No se pidan estos programas que están riquísimos, siempre con una buena palabra, una sana palabra y además invitados a muchos exponentes de la música de diferentes géneros. Bueno, nosotros seguimos aquí en lo que estamos. Entonces, en primer lugar, la política es algo que se le llama, es como un arte de consensar, de llegar a acuerdos. Eso es hacer política. Eso es política. Y la política se desarrolla desde el seno familiar, desde que el esposo, la esposa
empiezan a llevar ese hogar conforme a reglas que cada uno de ellos va poniendo o sugiriendo y van llegando a acuerdos. Ese es hacer la política. Nacen niños, crecen los niños y entonces eh, nosotros tenemos que poner reglas con esos niños, pero llega un momento en que los niños crecen y ellos, dice Pablo, ¿no? Que no seamos ásperos con los niños. Entonces hay reglas también y esto se le llama, llegar a acuerdos es hacer política. Cuando yo no, yo soy autoritario y no permito que ni mi esposa, que ni mis hijos me sugieran algo, me comenten algo, pues, entonces yo no sé hacer política porque no sé llegar a acuerdos. Y en este momento, nosotros vemos cómo hay un gobierno que no sabe hacer política, porque no sabe consensar con los demás, porque hay leyes que obviamente, como ustedes saben los cristianos, los que leen la Biblia, porque hay unos cristianos que dicen que son cristianos, pero no leen la Biblia, pero pues a los que leen la Biblia sabemos que todas las autoridades fueron puestas por Dios. La política y la Biblia, ese es el tema que hoy estamos viendo. Entonces, bueno, pues vamos viendo qué es la política, ya vimos que es consensar, es llegar a acuerdos, pero pero hoy en este país el administrador que nos tocó, o la administradora que nos tocó, pues en primer lugar no hay administradora, en segundo lugar no sabe llegar a acuerdos, y entonces ya se vuelve hasta tiranía, se vuelve, pues ya tiene otras palabras, y entonces lo que menos quiere Dios es eso. El único que puede eh, tener una verdad absoluta es Dios. Él nunca se equivoca. Y aún así con todo su poder, dice, mira, te voy a poner un ejemplo. Dijo nuestro Señor Jesús, dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Dice, escudriñen, si quieres, si no, no. A Josué le dice, medita en la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio 28 dice, si tú lees la palabra y la pones por obra, entonces estas bendiciones te vendrán. Pero al final tú decides. Deuteronomio 30 dice, mira, yo te dejo la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú escoge. Y entonces él dice, yo te recomiendo que escojas la vida, pues para que vivas y seas bendecido. Eso sí, te sugiere, te comenta. Él nos da una muestra de no ser un tirano, de no ser del todo por el que dice que aquí nada más mis chicharrones truenan. Discúlpeme otra gente que me ve de otro país, eh, pero aquí es una expresión muy común de que mis chicharrones truenan, quiere decir que yo soy el que hace y dice porque yo tengo el control y eso está mal. Entonces nosotros tenemos que hablar. Ahora, ¿qué pasó con las esferas creacionales de Dios? El diablo, porque ahora sí vamos a hablar del diablo, que es nuestro enemigo, que es nuestro adversario. Así lo dice el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro. Dice que nosotros tenemos un enemigo, tenemos un adversario. Y ese adversario anda como león rugiente. Entonces él empieza a separar. De hecho, hay muchos siervos de Dios que se justifican o que dicen que pues Dios separó lo de César a César y lo de Dios, y pues eso es una mentira del diablo, porque eso es una mala interpretación que está cuando vino nuestro Señor Jesús, que Él lo dijo, pero no en el sentido de que nosotros que nos quedemos callados. ¿A quién debemos obedecer? Pues al Todopoderoso, sí, no hay duda. No hay duda que tenemos que obedecerlo a Él. Pero nosotros no nos podemos
callar ante la injusticia. Voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista, pues era un evangelista, era un profeta, él de alguna manera de la parte religiosa, era de la esfera religiosa. Entonces él vino a dar un mensaje de salvación, pero también con esa autoridad le dijo a Herodes, le dijo que andaba mal. Hay muchos en la Biblia, hay muchos sacerdotes que han estado pegados, van de la mano. ¿Por qué? Porque esas son las esferas creacionales de Dios que tienen que ir acompañadas. Hoy te quiero decir una cosa, estaba uno en el capítulo 7 de segunda de Samuel, dice que el rey David este, o consultó con este Natán y le dijo, mira, pues yo ya tengo una casa y Dios no tiene una casa, ¿qué te parece si le hacemos casa a Dios? Y Natán pues le dijo que sí, equivocado, pero ahorita ese contexto no lo vamos a tratar, sino lo que vamos a ver es que el rey fue a consultar al sacerdote, la esfera de gobierno, fue a consultar a la esfera religiosa para que a su vez, pues, entre comillas, ¿no? Él consultara a Dios a ver si era la voluntad de Dios hacer una casa. Bueno, no lo consultó, pero el detalle es de que estas esferas tienen que caminar unidas. Nosotros, ahorita en este momento en México, está separada la esfera de la política, la política en cuanto a la política como la conocemos, que los partidos políticos. Está separada la sociedad, está dividida, están divididas esas esferas y está dividida la iglesia, no están unidas. Y dice el Salmo 133 para todos los que nos oyen, y se los voy a poner aquí, me gustaría que lo leyeran por si hay uno que no lo han leído, pues el Salmo 133 dice, es una bendición. Dice aquí el Salmo 133, te los voy a leer para que no me vaya a equivocar yo, que hasta no lo sabemos de memoria, pero bueno. Dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar las esferas juntas en armonía. Ahí dice hermanos, pero yo les quiero cambiar por la palabra esferas o montañas creacionales o como le quieran llamar. Dice, mira cuán bueno es delicioso habitar esas esferas juntas en armonía, porque esas esferas que caminan juntas es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando esas esferas caminan bien, saludamos también a nuestro pastor Samuel Torres Aguilar, bendiciones, hasta la hermosa República de Catepec, que Dios los bendiga mucho, grandemente. Entonces, él compara que estas esferas creacionales, cuando caminan juntas, hay bendición. Dice, en primer lugar, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Entonces, hay países que el gobierno, que la sociedad, que la religión caminan juntas. ¿Y qué pasa? Pues que se anexa la esfera de la economía, otras esferas más se van uniendo a ese círculo y ahí es donde hay bendición. Desgraciadamente aquí en México, vuelvo a repetir, nosotros los pastores, porque nada más somos los pastores, porque pues aquí la iglesia católica ellos sí se meten, ellos saben su lugar y saben expresarse y lo hacen. Pero nosotros
nosotros nos aislamos, no nos queremos amalgamar a esos círculos de, vuelvo a repetir, montañas creacionales o esferas creacionales de Dios para hablar, para tener derecho a hablar. Lo último que les quiero comentar es, el apóstol Pablo, él era judío, pero también era romano. Cuando cuando necesitaba hablar como un judío, hablaba como judío. Y cuando hablaba como romano, cuando tenía la necesidad pues decir que era romano, pues lo hacía también. Nosotros aquí, nosotros somos sacerdotes, somos ministros en una religión que es la cristiana, ahí está. Pero también tenemos una obligación, que en la Constitución nos da ese derecho de poder votar y claro, no ser votados, porque ahí también la Constitución está clara, ¿no? Sí podemos votar, pero no podemos ser votados, a menos de que hay ciertas tiempos o reglamentos que si alguien quiere cambiar su corona, pues lo puede hacer, ¿no? Pero pues yo creo que nadie en su sano juicio de los pastores, yo creo que cambiarían su ministerio por otro ministerio que nomás no, pues no, se acaba en 3 años, en 5 años, en 6 años, pero nuestro ministerio va a durar toda la vida. Entonces, eh, debemos involucrarnos en la política como la conocen o como ustedes tienen la referencia de poder hablar mal de un gobernador, de un administrador. Yo creo que sí, es un deber y un derecho que tenemos en la Constitución. Hay lugares, hay países donde está prohibido, inclusive hablar, o hasta hablar de la religión también. Pero hoy por hoy, México, en México que vivimos hoy, es nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Es nuestra obligación orar por nuestras autoridades, pero también orar por toda la gente. Pero también es nuestra responsabilidad decir lo que está bien y lo que está mal. Más bien lo que está mal, porque nosotros cuando escogemos un administrador, lo escogemos, lo escogemos para que administre un espacio, un terreno, un lugar, ya sea municipal, estatal o nacional. Lo escogemos para que sea administrador, no para que sea el dueño de las vidas de alguien. Así que el error que cometió, voy a compartir y con esto voy a terminar. Segunda de Samuel, capítulo 7, fíjate. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, estamos hablando del rey David, dice, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Se está dirigiendo el rey al profeta, a la religión, el gobernante, el administrador, a, a la esfera religiosa, dice, y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Eso es un primer error, porque lo que debió de hacer Natán es buscar a Dios y decir, ¿sabes qué? Sí está, tú apruebas lo que está pensando David, y ya Dios le había dicho, pues no, nosotros tenemos que hacer, decir las cosas que están haciendo mal, no que están haciendo bien. Y Natán en ese momento era pues un barbero, yo lo puedo decir así, ¿no? Por quedar bien, por, por, por decir que no se le pidieran sus ofrendas, sus diezmos, él estaba diciendo que sí a él. Y fíjate que qué casualidad, porque nosotros también
para que nos llevemos bien con todo el mundo, pues no decimos nada. A lo mejor porque somos convenencieros, pero esto, ajá, no nos exime de nuestra responsabilidad. Y te voy a decir por qué. Bueno, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, vino Dios y le dijo, a ver, espérame, Natán, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa que yo more? No. Él le dijo que no, y ve y dile otra vez a este cuate que no me va a edificar casa. Y entonces vamos a ir al capítulo 11, fíjate lo que pasa, ¿no? Que sucede que el rey David adultera, toma a una mujer, pues ya no sabemos si fue por consensado, porque era rey y abusó de su jerarquía y de esta Betsabé, y pues llega a embarazarse, mata al rey David. Él es autor de la muerte de Urías Eteo, del esposo de Betsabé, y en el... Entonces Jehová envió otra vez a Natán y le dice, ve y dile a él que lo que hizo está mal. Pero si lo trasladamos a nuestro tiempo actual, va a decir, no, pues es que él es el gobernador, yo cómo le voy a decir, yo nada más aquí lo único que hago es pues dar mis misas o dar mis predicaciones, ¿no? No, él le dio autoridad a Dios para decirle a él que está mal, porque aquí en México debería de, el que gobierna, gobierna para católicos, para mormones, para cristianos, para testigos de Jehová, para todo el mundo gobierna, o deberían de gobernar, pero no lo están haciendo. Es más, no gobiernan. Lo único que hacen, la que debería ser administradora de México, nada más es, pues la verdad es que yo un día traté de ver el programa de las mañaneras y me dio nada más flojera porque la verdad es que no tiene autoridad la señora y cada burrada que hace, perdóneme, pero entonces mmm, no puedo yo decirle que esto sea de Dios, lo que le digo, ¿verdad? Pero si yo veo que lo que hace no está bien, no está bien. El darle dinero a la gente es aprovecharse de algo para, pues, tomar control. Eso sí, ¿cómo se llama? Lo puedo ver, pero ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Pues algo muy importante, dijo nuestro Señor Jesús, porque Él les daba de comer. Y le dice, vámonos a otros lugares. Y Él le dijo, ¿sabes qué? No. Bueno, sí, vámonos, porque estos me siguen por lo que les doy de comer. Es más, una vez dijo, a los pobres siempre los van a tener. Entonces, sí actúan de diferente manera, no es la forma correcta, y la Biblia es un parámetro para medir hasta dónde hacemos bien y hasta dónde hacemos mal. Entonces, vuelvo a repetir, cuando cometió un error el rey, vamos a decir el gobernador o administrador, tuvo que venir Dios a decirle a Natán que le dijera. Lo único que no puedo decir yo es que lo que yo digo, lo que yo pienso y veo, sea de Dios, pero pues si este libro es de principios y valores, y dice Filipenses 4:8, vamos a leerlo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo amable, en eso debemos de pensar y debemos de actuar. No podemos ver, yo no puedo ver, yo no puedo ver que la administradora de este país le abra las puertas a un ganso, a un pato, y que a la gente que necesita de su ayuda
le cierre las puertas. Yo no puedo ver esto, no puedo quedarme callado. Y yo creo que nadie se puede quedar callado. Entonces, ¿es bueno que los ministros hablemos? Claro que sí es bueno. Claro que sí es bueno. Y no como ministros, sino como ciudadanos con derechos que tenemos todos a través de la Constitución. Porque ahorita lo que estamos viendo es una tiranía donde las esferas creacionales de la religión, la economía, de la sociedad están dispersas. Y ahí Dios nunca va a enviar bendición y vida eterna. Quiero saludar a Adriana García, que Dios te bendiga mucho. Y bueno, pues yo con esto termino a todos mis amigos. Es bueno que se lleve la política como ustedes la definen, porque ya les expliqué que la política se habla desde la familia, porque la política es saber, es el arte de poder consensar, de poder llegar a acuerdos en un matrimonio, en una familia, con, con las esferas creacionales de Dios o montañas, o como ustedes quieran decirla, es un arte, es un don, que en este momento están dispersas todas las esferas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les expongo esto. Yo voy a seguir hablando lo que a mi punto de vista, y no es a mi punto de vista, sino es a través de esta palabra, ver que si está bien, que si está mal. Si voy a ser criticado, qué bueno que vamos a ser criticados. A nuestro maestro fue criticado porque estuvo con gente que no les gustaba a ellos, pero pues al final el que nos va a sostener y el que nos va a juzgar es Dios. Así que, mis queridos amigos, gracias por estar conectados en este su programa, Meditando en la Palabra. Soy su amigo, el apóstol José Luis Valdetano. Nos vemos primeramente Dios mañana en el Poder de la Música. Nos vemos el otro viernes y a lo mejor haremos cápsulas que a través de la palabra de Dios reflejen el sentir de Dios en este momento por lo que está pasando en México. Oramos por el pueblo de Venezuela, porque nosotros ya vivimos, a mí me tocó vivir el sismo del 86 aquí en México, no es agradable el sismo de vosotros que pasaron, y la verdad es triste, pero fíjate que a través de las cosas malas, Dios los une. Yo creo que en este momento Venezuela, independientemente como esté la situación, va a venir una bendición para ese pueblo de Venezuela. Y en primer lugar ya empezó porque a lo mejor Venezuela no ha estado ahí, pero a lo mejor estaba desunida por un presidente que nunca llegó a ser presidente de todo Venezuela. Pero yo creo que gracias a esto, a las cosas malas, a lo mejor para uno, pues Dios une en amor a ese pueblo de Venezuela y también a nosotros a través de una oración, a través de un donativo que podamos dar allá. Vamos a terminar, y yo quiero terminar en este momento haciendo una oración, en primer lugar por el pueblo de Venezuela, pero también por nuestro México, porque lleguen a estar en esa administración nacional a alguien que sea temeroso de Dios, varones o varonas de virtud. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, que sea de bendición para todos nosotros, y tú ayúdanos, Padre bendito, ayuda al pueblo de Venezuela, Padre bendito, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y que a través de esto la unidad de ese pueblo sea de uno solo, porque ahí tú vas a enviar, como dice el Salmo 133, bendición y vida eterna, Padre. También provee para todas las necesidades que haya, Padre bendito, y pues a las familias que perdieron a alguien, Padre, tú dales ese consuelo, esa paz. En este México hermoso que tenemos, Padre, que tú seas, Padre, tocando el corazón de ese gobierno, Padre, de la que es administradora, Padre bendito. Dale ese sentir, Padre, esa visión de lo correcto, Padre bendito. Que se manifieste lo que está escrito en Filipenses 4:8, Padre bendito. Ayúdala, Dios.
ten misericordia de ellos, Dios Todopoderoso, y a nosotros, Padre, ayúdanos a ser sabios, Padre bendito, entendidos en todos tus tiempos. Yo bendigo al pueblo de México, a sus gobernantes, Padre, y declaro con fe que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de paz, Padre bendito, porque donde abundó el mal, sobreabundó la gracia, Padre. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a toda la gente que se estuvo conectando. Bendiciones. Nos vemos primeramente Dios.